Semana, el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas, o la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén. Y la palabra del Señor nos decía que Él vino justo, humilde, Salvador. Hoy vamos a recordar qué pasó el día siguiente de esa entrada triunfal. Hoy vamos a recordar qué pasó ese lunes, que hoy conocemos como el lunes de autoridad, en ese calendario litúrgico, lunes de autoridad. Y vamos a abrir nuestra Biblia, Mateo capítulo 21, y vamos a leer los versículos 12 al 17. Mateo 21, del 12 al 17. Entró Jesús en el templo de Dios. Fíjense cómo el Evangelio conceptúa el templo. Entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. No solo a los que vendían, sino a los que permitían que se vendiera comprando en el templo. Dice que el Señor Jesús los echó fuera. Dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Las palomas servían para sacrificios que se ofrecían. La gente más pobre, la gente más con menos recursos, tenía la posibilidad de ofrecer un sacrificio de acuerdo a su necesidad. Y les dijo Jesús: escrito está, mi casa, casa de oración, debe ser llamada. Mi casa, casa de oración debe ser. Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Qué tremendo, ¿no? Eso es lo que pasó ese lunes. Y en el templo, entonces en el templo dice que se le acercaron ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se enojaron. Los que alababan a Dios, los que glorificaban al Señor, los que tenían un corazón dispuesto para alabar a Dios, los escribas y los fariseos los vieron mal. Entonces, y le dijeron, dice, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, claro que lo oigo. ¿Y ustedes nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza? Y declarándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se quedó allí. Hoy en la historia y en el calendario litúrgico se conoce como el lunes de autoridad. Oremos y mantenga por favor su Biblia abierta en este pasaje de Mateo 21, versículos del 12 al 17.
Padre, te damos las gracias porque tenemos la oportunidad de releer los evangelios, tenemos la oportunidad de aprender de ellos y ponemos delante de ti, Señor, otra vez esta meditación, este breve mensaje. Háblanos, instrúyenos, ayúdanos para no caer en los pecados que aquellos líderes cayeron. En el nombre de Jesús, danos de tu gracia, danos de tu espíritu y ayúdanos iluminando nuestro entendimiento. En Cristo Jesús, amén. ¿Qué vemos en la primera lectura en este pasaje de Mateo 21, del 12 al 17? ¿Qué vemos a primera vista en esta lectura rápida que hicimos? Vemos que el templo, que dice la Biblia, entró Jesús en el templo de Dios, no el templo del pastor fulano, no el templo de la iglesia fulana de tal. Dice la Biblia, en el templo de Dios. Pero ¿qué vemos en esta primera lectura? Vemos que el templo, en esos días de Jesús, en esa última semana de Jesús aquí en la tierra, corporalmente hablando, el templo había sido profanado. El templo había sido profanado. Qué terrible, ¿verdad? Profanado. Vemos que se encontraba en un estado, vemos que el templo de Dios se encontraba en un estado que reflejaba el estado o la condición espiritual de los que asistían al templo. Primero, el templo de Dios profanado por el mismo pueblo de Dios. Grave. Segundo, yo veo en esta lectura que eso reflejaba la condición espiritual de los que asistían al templo. O sea, si había sido profanado, habían perdido la reverencia, habían perdido el temor, habían perdido el respeto, habían perdido valores espirituales que el pueblo desde el Antiguo Testamento lo sabía. Habían sido enseñados, habían sido educados. Desde los primeros tiempos a los padres se les había dicho estas palabras que yo les doy hoy: repítanlas a sus hijos, enséñenlas a sus hijos. Entonces, al llegar al versículo 13 de este pasaje de Mateo 21, el Señor Jesús les dijo: escrito está, está escrito, mi casa, casa de oración. Mi casa es casa de oración. No es para venir a platicar, no es para venir a otra cosa. Mi casa es casa de oración. Y les dice el Señor: pero ustedes la han convertido ¿en qué?
cueva de ladrones. No era gente que no conociera la Escritura. No era gente que no era del pueblo de Dios. En otras palabras, mi casa, casa de oración. En otras palabras, el templo tiene que ser un lugar quieto. Un lugar quieto. El templo tiene que ser un lugar de refugio espiritual. El templo tiene que ser un lugar quieto, un lugar de refugio, donde podamos venir, donde la gente pueda venir, donde el hermano, la hermana pueda venir, sobre todo aquellos hermanos que tienen alguna carga, alguna pena, alguna situación difícil. Y que están orando, ya sea en la silla o por aquí. ¿No les gustaría que así fuera su templo? Un lugar quieto, un lugar de refugio, un lugar donde usted pueda venir y decirle: Señor, ya no puedo con esta situación. O decirle: Señor, estoy gozoso, estoy gozosa. Y alabar al Señor. ¿Por qué creen que cada vez que vengo y hay niños, estoy diciéndole a los niños: aquí no se corre, aquí es un lugar de oración, aquí es un lugar para aprender de la Biblia, aquí es un lugar para alabar al Señor, aquí no se grita, aquí no se juega, corazón, te quiero mucho, pero aquí no? Y hay mamás y hay papás que me dicen: qué delicado el pastor, él no fue niño, ya se le olvidó que fue niño, está amargado. No, no estoy amargado. Yo les digo: corazón, ¿quieres jugar? Ahí está, que te lleven al parque a jugar. Como dice el dicho, cada cosa en su lugar, ¿no? Y un lugar para cada cosa. Otra mamá me decía: es que así son los niños, por eso hay que enseñarles, por eso hay que educarlos. No, vean ustedes lo que el Señor se encuentra y vean ustedes lo que el Señor hizo en ese lunes de autoridad, porque el Señor quería que el templo fuera un lugar quieto, un lugar de refugio, un lugar donde la gente pudiera tener ese encuentro con Dios, como ejemplos que tenemos allí en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también. Por ejemplo, Habacuc, desde los días de Habacuc, profeta Habacuc, él dijo: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Sin embargo, en el templo de Jesús, en el tiempo de Jesús, en el templo de aquellos días, ¿qué había? ¿Qué ven en esa lectura rápida que hicimos? Aparte de lo que ya mencionamos, ¿qué había? ¿Qué vieron? Mire, ¿mande? Había desorden. Nadie ponía orden. Hacían lo que querían. Desorden, había un caos, ¿verdad? Mire, había confusión. Eso vemos en esta primera lectura. Había confusión.
Y el Señor tiene que actuar. El Señor tiene que actuar con toda autoridad. Y el Señor empieza diciéndole: mi casa, casa de oración, es llamada. Y ustedes la han convertido, le dice a la gente que estaba allá en el templo, en una cueva de ladrones. Los sacó, los echó fuera. Dice que volcó las mesas, volcó las sillas. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Tuvo que tomar medidas drásticas. Hermanos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que le gusta la reverencia. Y el mensaje de ese lunes de autoridad está claro en este pasaje de la Sagrada Escritura. Hagamos equipo, procuremos que el templo sea un lugar quieto, que el templo sea un lugar de oración, para la oración, que el templo sea un lugar para alabar al Señor, que el templo sea un lugar donde podamos abrirle nuestro corazón a Dios, que el templo pueda ser un lugar. Y yo sé que hay muchas respuestas, ¿verdad?, cuando no estamos de acuerdo con este orden. Hay muchas respuestas. Hay gente que dice: es que finalmente esto es un edificio de bloques y de cemento. También aquel templo no era de bloques, pero era de materiales de construcción. Y Dios mismo, ¿verdad?, desde los tiempos de Salomón, cuando Dios dijo: yo voy a estar en este templo, yo voy a oír la oración de la gente aquí. Lunes de autoridad. La autoridad que el Señor usó para poner el orden en el templo. Tomando medidas drásticas. Dice que volcó las mesas, dice que volcó las sillas, dice que echó fuera, le echó fuera. Qué tremendo, ¿verdad? Hermanos, quiera pues el Señor que nosotros entendamos con su ayuda y con su gracia el mensaje de Mateo 21, versículos del 12 al 17. Y quiera Dios que nosotros podamos estar de acuerdo con el Señor Jesús. Quiera Dios que nosotros podamos estar de acuerdo con la palabra de Dios. Quiera Dios que nosotros podamos, por respeto y por testimonio, si es la casa de Dios, si es lugar de oración para Dios, si es lugar de alabanza para el Señor, colaborar para que se respete. Amén. Señor, sírvete confirmar esta palabra en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y ayúdanos, Señor, para que demos testimonio de que somos pueblo tuyo, también por la manera como nos conducimos, por la forma como
actuamos dentro de tu templo. Ayúdanos para que este templo, al igual como tú pediste en aquel tiempo a los judíos y a los líderes, que sea un lugar quieto, que sea un lugar de refugio espiritual, que sea un lugar donde podamos venir a adorarte y alabarte, que sea un lugar donde encontremos a través de tu palabra la enseñanza, que sea un lugar donde tu Espíritu Santo tenga la libertad de manifestarse. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús, te lo suplicamos, y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén y amén.